Bueno, vaya sitio que nos han preparado aquí más maravilloso, José Manuel. Esto es una auténtica pasada, ¿eh? Mucho tiburón veo por aquí. Sí, pero bueno, están dentro del acuario, ¿no? Eso, sí, pero me preocupa que nos digan que vengamos aquí charlando amigablemente mientras nos acercamos a la aquí boca a del los tiburón. Dientes de la bestia, ¿eh? Oye, la verdad que bien que estés aquí. Tú sabes que aquí tienes muchísimos amigos, muchos seguidores. Tus libros y tus artículos, aparte de tus intervenciones en las distintas tertulias, en radio, en televisión, se siguen mucho. Y todo eso es lo que fundamenta la expectación extraordinaria que hoy has levantado aquí. Es una maravilla ver tantos amigos y tanta gente que tiene ganas de que hablemos y un gusto estar contigo sobre todo. Bueno, José Manuel, el primero que tenemos que elegir es cómo nos sentamos. ¿Tú qué prefieres? Yo creo que tú a mi derecha, ¿no? A la derecha sería, ¿eh? Vamos a poner... Muy bien. Sí. Pues muchas gracias. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecerle a todos la presencia, a Pedro Guerra, a todo el equipo de Tiempo de Canarias, por la organización de este acto y sobre todo pues por la invitación, ¿no?, que se me hace para participar nada más y nada menos que con uno de los grandes economistas de España, con Daniel Lacalle, al que estaba haciendo memoria de cuando lo había conocido y no sé si te acuerdas. Bueno, que me acuerdo. Fue en Londres, ¿verdad? Efectivamente, en Londres. Esto fue en el año 2013. Daniel ya trabajaba en un fondo de inversión y yo había ido junto con el secretario de Estado de Energía, con Alberto Nadal. Íbamos de gira, eso que se llama un roadshow, ¿no? Pues a intentar convencer a los inversores de que la reforma del sector eléctrico que estábamos llevando a cabo era una buena reforma, que traía incentivos para invertir. Y no sé si te acuerdas que había por ahí el responsable de uno de los grandes fondos, que es de Children's Investment Fund, que se llama Chris Horn, que la verdad el hombre estaba muy, muy enfadado, ¿no?, porque había tomado la decisión de invertir en acciones de Red Eléctrica de España, y él decía que con el cambio regulatorio, pues lógicamente el valor de lo que había invertido iba a ser menor. Y no sé si te acuerdas de lo que tú le dijiste. Yo me acuerdo que estábamos hablando todos, ¿no?, y entonces le dije que la situación tal y como estaba en aquel momento era insostenible, ¿no? Y es que muchas veces en el mundo de la inversión hay gente que se olvida de que la regulación está inmersa dentro de la realidad de un país y que la situación del país en aquella época no permitía pues los retornos excesivos que se planteaban, etcétera. Pero fue una época francamente interesante, la verdad, y una reunión que además fue muy interesante por una cosa espectacular, y es que pocas veces en la historia de los países de la eurozona se ha visto un nivel de transparencia en el que ante un cambio regulatorio los ministros y el equipo de gobierno salga a explicarlo a los inversores de manera detallada. No era fácil porque en aquel momento, para que se hagan ustedes una idea, el precio de la unidad de referencia de la energía eléctrica, el megavatio hora, estaba en el entorno de unos 50 euros. 50 euros cada megavatio hora. Y había momentos en los que el precio pasaba de 50 a 53, a 54, subía un 6, un 7%. Y cuando aquello ocurría, Daniel, yo me acuerdo que salía durante una semana entera en todos los telediarios. Y ahora estoy viendo, hoy por ejemplo, el precio medio de la electricidad en España es de 357 euros megavatio hora, con un precio pico, que esta noche a las 9 de la noche, de unos 420 euros el megavatio hora. Y digo, oye, pues hay que ver cómo han cambiado las cosas, o hay que ver qué suerte tienen algunos, ¿no? Yo es que me acuerdo además que en la época en la que el precio de la electricidad era de 50, cuando subió de 50 a 52, que había todo tipo de titulares diciendo que esto era un absoluto desastre. Y el otro día estaba yo en un medio de comunicación y escucho con gran propaganda: ha bajado el precio de la luz a 260 euros por megavatio hora.
Y lo importante que es la energía, ¿no? Lo importante que es la energía que no solamente funciona como un sector industrial y que genera competitividad y genera empleo, sino que además es clave para todo el resto de los sectores. Sin energía competitiva no hay competitividad del resto de los sectores, supone prácticamente el 33% de los costes de cualquier industria y muchas veces nos olvidamos de que tener una política energética orientada a garantizar el suministro, ya que el suministro, muchas veces nos olvidamos de los apagones. En este país nos hemos olvidado ya del riesgo de seguridad de suministro, ¿verdad? A mí me gustaría empezar, si te parece, por una visión general de lo que está ocurriendo en el mundo, porque además la parte energética tiene mucho que ver con lo que está en el mundo. ¿Y cuál es tu análisis, digamos, en unas palabras, de cuál es la visión a vista de pájaro de lo que está ocurriendo globalmente? Bueno, yo creo que, en primer lugar, estamos viviendo una situación que hacía muchos años que no veíamos en el mundo, ¿no? Es decir, muchos de los que estamos aquí conocimos ya en una etapa de nuestras vidas en las que estábamos trabajando o tomamos decisiones, conocimos tasas de inflación del 30%. Yo siempre recuerdo que en el año 1984, cuando terminé las oposiciones, me compré un piso en Madrid, un piso que en aquel momento tenía un precio de 8 millones de las antiguas pesetas. Sería ahora mismo pues unos 40.000 euros. 40.000 euros. Yo me subrogué en una hipoteca de Caja Madrid al 24%. Pero lo importante no es eso, lo importante es que en aquel momento, yo lo recuerdo, mi primer sueldo en el ministerio como funcionario eran 168.000 pesetas, que sería el equivalente hoy, lógicamente, a euros constantes, no a euros corrientes, unos 1.000 euros, y con aquel sueldo podía pagar una hipoteca del 24%. Hoy día eso sería absolutamente inconcebible. Durante los últimos años hemos estado habituados a una política monetaria muy, muy expansiva, impulsada fundamentalmente por las autoridades monetarias centrales, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, y por tanto la cultura general y la cultura financiera es tipos de interés prácticamente negativos y niveles de precios también muy bajos e incluso negativos, como hemos visto durante algunos de los últimos años. Bueno, eso ahora mismo se ha terminado. Yo creo que eso es una anomalía de la economía, si la vemos en su conjunto, y lo normal es que durante algunos años tengamos que convivir con empeños de control de la inflación por parte de las autoridades monetarias para intentar llevarla a esos niveles del entorno del 2%, pero eso tiene un problema. Y el problema que tiene eso es la subida de los tipos de interés, con lo cual eso va a producir que el aterrizaje de la economía no sea un aterrizaje suave, sino que sea un aterrizaje brusco, y creo que vamos a estar conviviendo durante algún tiempo con periodos de estanflación, ¿no? Es decir, inflación, pero también estancamiento. No sé si compartes el análisis, Daniel. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Cuando empezamos a hablar del riesgo de estanflación a finales del año 2020, mucha gente decía que exageración, que la inflación era por el efecto base, que la inflación en realidad era simplemente transitoria, ¿verdad?, etcétera. Y nos estamos dando cuenta, primero, que los niveles de inflación muy por encima de los que estamos acostumbrados probablemente van a permanecer durante más tiempo de lo que esperábamos. Y no es lo mismo tener un nivel de inflación del 6, 7, 8%, como estamos teniendo ahora, con crecimientos del 1, 1,5, 2%, a tener un nivel de inflación como los que se tenían en el año 84. A mí mi primera hipoteca me la dieron al 13%. ¿Vale? Eso significa dos cosas, ¿no? Que tengo una edad ligeramente más joven que José Manuel, aunque no lo parezca. Y la segunda era la inflación que teníamos.
Entonces, el gran problema al que nos enfrentamos ahora es, por un lado, que los bancos centrales se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado, si toman decisiones severas y directas sobre la inflación, el riesgo de reducción de crecimiento y de empeoramiento de las condiciones financieras es importante. Y por el otro lado, si no lo hacen, el riesgo de esta inflación es muy alto. Y como los dos tenemos experiencia, y José Manuel más que yo, los dos recordamos la época de la estanflación. ¿Y por qué es importante que se tomen decisiones serias contra la inflación ahora? Porque si entras en estanflación es mucho, no hay políticas fáciles para combatir la estanflación. Se tienden, de hecho, a implementar políticas que lo que hacen es aumentar la inflación, como por ejemplo darle cheques a la gente, ¿no? Entonces, yo como veo la economía global ahora, ese es el gran riesgo. El gran riesgo es el de la estanflación. El segundo gran riesgo, por supuesto, lo tiene la eurozona, que está mucho más expuesta a los shocks que genera la guerra de Ucrania, mucho más. Y por lo tanto, pues la eurozona partía ya de una recuperación más lenta que la de Estados Unidos o la de China, y además de venir de una recuperación más lenta, España, por ejemplo, todavía no ha recuperado el PIB del año 2019, se encuentra con este problema adicional. Y yo creo que es complicado, desde luego, y hay que planteárselo por lo menos desde un punto de vista en el que, yo no sé cómo lo ves tú, pero a mí lo que me parece que es interesante es que el hecho de que, al contrario que en el año 2008, las familias y las empresas estén hablando del riesgo de crisis, es una cosa positiva. Sí, probablemente porque la economía tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso, en cierto modo, pues puede adelantar lo que vaya a venir y, digamos, tenga un nivel de preparación o en un nivel de preparación superior a las empresas, a las personas, a las economías, a las familias, en definitiva. Ahora bien, yo tengo la percepción de que aunque las autoridades monetarias centrales, probablemente más la Reserva Federal Americana que el Banco Central Europeo, estén en la fijación de un mayor control de la cantidad de dinero en el sistema, hay factores que están influyendo en la inflación, como por ejemplo los precios de la energía y de las materias primas, que difícilmente van a bajar. Por ejemplo, yo no creo que los precios de la energía, no sé si a lo largo de los próximos 12, 24, 36 o 48 meses, pero va a ser muy difícil que reviertan de los niveles en los que están a corto plazo, porque en Europa, que es donde fundamentalmente se está produciendo ese problema de los elevados costes de la energía, lo que habría de hacerse para poder atemperar ese nivel de precio de la energía son obras de infraestructura que no se improvisan. Es decir, por ejemplo, España podría, como tantas veces hemos escuchado a lo largo de los últimos tiempos, a pesar de que no tenemos una sola molécula de gas natural, ¿podría exportar gas natural al resto de Europa? Claro que podría. ¿Por qué? Porque aunque no produzcamos gas, somos el país de toda Europa que tiene un mayor número de plantas regasificadoras. Es decir, viene gas natural licuado en los tanques de cualquier parte del mundo, llegan a estos terminales, se convierte en gas natural y podríamos exportarlo a Europa. ¿Por qué no podemos hacerlo? Pues no podemos hacerlo porque tenemos una insuficiencia de gasoductos. Tenemos dos, uno por Irún y otro por Navarra, por Larrauri. Pero el gasoducto que iba a más que doblar esa capacidad que tenemos, que era el que iba por Cataluña, atravesando los Pirineos hasta Francia, el famoso MidCat, era un proyecto que tenía declaración de impacto ambiental desde el año 2015, se prorrogó en 2017, se prorrogó en 2019, llegó el año 21 y se dejó caducar. Además, el gobierno lo explicó por qué. Se dejó caducar porque ya no iba a hacer falta nunca más el gas natural en una economía, sin pensarse que si realmente queremos ir a una transición energética donde haya cada vez un mayor componente de tecnologías de generación renovable, tú tienes que tener
una tecnología de respaldo detrás, una tecnología que cuando no tenga viento, que cuando no tenga sol, tú puedas seguir alimentando el sistema. Y esa tecnología solo puede ser un combustible fósil y dentro de los combustibles fósiles, lógicamente, el gas natural que contamina menos que el fuel, que contamina menos que el petróleo. Ese tipo de decisiones respecto a infraestructuras que son necesarias ya no se improvisan en un año, en 2 años, en 3 años. Eso va a tardar. Y eso es lo que a mí me hace pensar que ese componente de la inflación que hoy existe, que viene por el lado del coste de las materias primas, muy difícilmente va a poder revertir en el corto plazo. No sé cómo lo ves. Por eso yo creo que es tan importante que los bancos centrales tomen medidas drásticas, porque, claro, los precios no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero. Un precio, 2 precios, el petróleo, el gas pueden subir por un factor exógeno, pero eso no hace que se duplique el precio del melón. El precio de todas las cosas sube a la vez solamente si la cantidad de dinero es mayor que la demanda de dinero. Por lo tanto, la actividad de los bancos centrales tiene que estar centrada en eso y en limitar el aumento de la inflación subyacente, que es la que excluye la energía y los alimentos. Es verdad que el precio del petróleo o del gas se puede mantener elevado, pero fíjate qué curioso. Desde que la Reserva Federal ha empezado a subir tipos, el petróleo ha dejado de subir. Y no es solamente porque ha aumentado, que también, la producción de Estados Unidos, etcétera, sino que es verdad que hay un factor monetario también en las materias primas en cualquier caso. Lo que es verdad es que la Unión Europea tiene un proyecto muy importante de transición energética que no se ha llevado a cabo desde una visión industrial y desde una visión en la que la realidad se incluya dentro de lo que es un proyecto que todos estamos de acuerdo con él. El gran problema aquí, tú lo acabas de decir, para empezar, por un lado, Alemania decide cerrar las centrales nucleares, que le ha supuesto un gran error que ahora le lleva a consumir más lignito, carbón, etcétera. En España, por una cuestión también ideológica, se ha retrasado la decisión de duplicar la interconexión con Europa, que nos hubiera permitido reducir la exposición al gas ruso, pero además, fíjate que hasta se rechazó utilizar los fondos europeos para ello, que podía haber sido un factor clave para mejorar esa parte. Que es, claro, la transición ecológica o energética es interesante, pero tiene que incluir, tú lo acabas de decir, no puedes eliminar las tecnologías que te permiten la garantía de suministro. Ahora mismo tenemos energía, ¿por qué? Porque está utilizándose fundamentalmente energías fósiles, ya que el viento y la cantidad de energía eólica que está entrando en el sistema es menor. Entonces yo creo que hay que decirle a la gente que hacen falta muchas más inversiones en infraestructura de las que hay, que hace falta apostar por la seguridad de suministro. Y eso, la seguridad de suministro no se consigue trayendo más problemas, sino aumentando el número de suministradores, ¿no? En cualquier caso, lo que yo sí veo es que hay una oportunidad a medio y largo plazo en ese proceso de descarbonización en el que vas a necesitar el gas natural, vas a necesitar la hidráulica, vas a necesitar la nuclear y, además, por supuesto, las tecnologías nacientes, pero en el que tenemos que mirar hacia afuera y darnos cuenta de que sin garantía de suministro no hay nada y que hay una enorme necesidad de inversión en plantas de generación y en infraestructuras. Yo, en cualquier caso, lo que creo es que también hay una serie de mecanismos fiscales y me gustaría ver tu opinión sobre esto, porque, claro, no podemos tener una fiscalidad de bonanza en época de crisis. O sea, una de las razones por las que el precio de la electricidad está a 300 y pico euros por megavatio hora es porque hay un impuesto escondido que es el coste del CO2,
que se puede utilizar, por el que los estados recaudan, el Estado de España, aproximadamente 4.000 millones, que se pueden utilizar para mitigar el impacto de la factura en épocas difíciles. Y, por supuesto, toda la cantidad de impuestos y costes regulados que van dentro de la factura. Aproximadamente el 70% de la factura de un ciudadano son impuestos y costes regulados. Y yo creo que ahí hay también mecanismos que se pueden utilizar y me gustaría saber cuál es tu visión en cuanto a trasladar parte de los costes regulados al presupuesto, reducir los impuestos a la energía en los periodos de altos precios como es ahora y utilizar los beneficios generados por la venta de derechos de emisión de CO2 para mitigar el efecto para los consumidores. Sí, es un tema desde luego de un interés tremendo, ¿no? El de por qué no asumir quien contamina los costes derivados de esa contaminación. Yo recuerdo la primera vez que escuché hablar de que son las externalidades negativas, ¿no? Que se estudia en Hacienda Pública, fue en cuarto de carrera, cuando un profesor de Hacienda Pública, José Ramón Álvarez Rendueles, que en aquel momento ya era gobernador del Banco España, había editado un librito muy pequeño explicando todo aquello de lo que eran las externalidades negativas de la contaminación, y la verdad es que lo entendíamos desde un punto de vista teórico, pero luego llevarlo a la práctica no lo entendíamos bien, al menos en aquel momento. Claro, te estoy hablando del año 78, 79, ¿no? Entre la primera crisis del petróleo del año 73 y la segunda derivada de la revolución de Irán. Entonces, ahora mismo yo creo que el principal problema en materia de impuestos a la contaminación a nivel global es que por más que tú en las conferencias internacionales establezcas unos mecanismos como son fijar un precio para los derechos de emisión, o de una manera global, las economías, sobre todo las economías relevantes del mundo, Estados Unidos, China, Brasil, India, aparte de la europea, asumimos todo que el planeta es uno y que por tanto la contaminación de la atmósfera es una, emitas tú en China, emitas en Sao Paulo o emitas en la India, o asumimos todo eso, te puedes encontrar con la gran contradicción de que es Europa quien está llevando todo el peso de sufragar los derechos de emisión. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues eso nos lleva a que si ahora en promedio, no sé cómo estará ahora, pero hasta hace no mucho estaba más o menos aproximadamente a unos 60 y pico euros la tonelada de derecho de emisión. Eso era, digamos, en Europa. Por tanto, lo que una empresa que produce un proceso industrial que genera contaminación y ha de pagar, lo que pagaba. Eso, en promedio, en los Estados Unidos, creo que no alcanza los 15. En China creo que no alcanza los 3. Ahí le están metiendo un diferencial de competitividad en contra a las industrias europeas, en contra de las demás. Y yo creo que, de verdad lo creo, que Europa en el mundo tiene un papel también de pedagogía, de llevar la delantera en muchas cosas, como siempre ha sido a lo largo de la historia. Ahora bien, estamos llegando a un momento en el que ese tipo de decisiones te resta tal nivel de competitividad que te acaba afectando, en primer lugar, a la productividad de los factores, del capital y del trabajo, y por tanto al crecimiento potencial de la economía y, en última instancia, al crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay generación de riqueza, no hay empleo, no hay prosperidad. Y por tanto yo creo, estando de acuerdo con la figura como filosofía, creo que Europa, aquí y en otros ámbitos, debería, no digo hacer algunas reconsideraciones, pero probablemente debería persuadir de una manera más clara y rotunda a los otros grandes actores del mundo. La cuestión aquí es, oye, ¿y qué papel está ocupando Europa en el mundo como para hacer eso en estos momentos? Pues la verdad es que muy relevante no parece. Al hilo de lo que tú decías antes, no, es que Alemania decidió suspender la energía nuclear. Efectivamente, Angela Merkel, en el año 11, después de Fukushima, toma casi de la noche a la mañana una decisión que ni siquiera los japoneses, que habían sufrido Fukushima en su propio país, en su propia economía, pudieron hacer. Pero es que antes de la decisión de Merkel, acuérdense que cuando aquella coalición famosa de Schröder con los verdes a principios de la década de los 2000, fue esa coalición rojiverde la que dijo, se acabó la energía nuclear en Alemania. Y fue Merkel
la que 10 años después, en el año 2010, tomó la decisión contraria. Dijo, señores, si queremos seguir siendo la máquina industrial de Europa y seguir siendo un actor importante en Europa y en el mundo, no podemos prescindir de la energía nuclear. Y revirtió aquella decisión del año 2000. Y un año más tarde viene Fukushima, y en lo que yo creo que fue una probablemente de las decisiones más desacertadas de la canciller, de una brillante carrera de la canciller. Cambia de la noche a la mañana, se acaba, la energía no se acaba, sino se establece un procedimiento en virtud del cual, que eso, si lo hace la CDU, desde luego en Alemania, no va a ser el SPD ni van a ser los verdes los que reviertan la decisión. Pero hay otra cosa que profundiza en esa debilidad energética alemana, que al fin y al cabo, siendo Alemania lo que es en Europa, es la debilidad energética europea. Que es que en paralelo se llega al acuerdo con Rusia para hacer otro gasoducto, el Nord Stream 1, después el Nord Stream 2, para aumentar todavía más la dependencia de Alemania y, por tanto, de Europa del gas ruso, pensando que esa Ostpolitik, la política de la buena vecindad, la política de pacificación, pensando que en Rusia pues todos los líderes iban a ser como los líderes europeos. Y tal cual estamos viendo ahora, pues eso no siempre ocurre así, sino que puede ocurrir exactamente lo contrario. ¿Cuál es mi conclusión en esta materia? Que Europa da un giro muy abrupto en materia de política energética, o bien la vulnerabilidad y dependencia que tenemos en estos momentos, por más que seamos líderes en dar pedagogía sobre lo que es la transición energética, ecológica, etcétera, etcétera. Todo esto está muy bien, pero sepamos que si no tenemos una industria fuerte, que sea capaz de invertir, que sea capaz de crear empleo, al final, pues Europa lo que ha sido corre el riesgo que deje de serlo. Claro, como tú dices, es que la Unión Europea es el 9% más o menos de las emisiones de CO2 del mundo y el 100% del coste. Es que es una gran diferencia. Y claro, yo creo que hay que utilizar los mecanismos que existen precisamente para que ahora no se genere una debacle industrial por mantener unos costes que estaban diseñados para una época en la que los precios de la energía solamente bajaban y la inflación era muy baja, ¿no? Pero si te parece, me gustaría entrar un poco en la imagen para España, ¿no? Y si te parece, ¿cuál es tu visión sobre lo que el escenario actual de la economía española? Yo creo que hemos tenido una época en la que se consiguió salir de la crisis de la manera más difícil que se puede salir de una crisis, como fue la del 2008, que fue reduciendo significativamente el déficit y a la vez consolidando las cuentas públicas. Y desde el año 2019 yo lo que veo es que en España tenemos una economía en la que parece que nos apalancamos a cualquier decisión del Banco Central Europeo y a la flexibilidad de la Unión Europea, pero no para llevar a cabo reformas estructurales y fortalecer la economía, sino para aumentar los desequilibrios. El déficit estructural se ha duplicado, nos enfrentamos a esta segunda dificultad de o de los riesgos de esta inflación, siendo la única economía que todavía no ha recuperado el Producto Interior Bruto de 2019, según la Comisión Europea, no lo recuperará este año. Entonces, me gustaría ver un poco cuál es tu visión en ese sentido de cómo estamos, cuál es la foto fija, y ya vamos ampliando. Tú lo acabas de decir ahora, probablemente uno de los problemas diferenciales de la economía española en este tiempo, ¿no?, es que antes de que se diera el último gran choque externo en el que ahora mismo estamos inmersos, que es el de la invasión de Ucrania, España todavía no había recuperado los niveles de Producto Interior Bruto pre-COVID, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista partimos de una posición de desventaja respecto a los países, a la media europea, en todo caso respecto al resto de economías fuertes del euro, ¿no? Primer problema. Segundo problema, yo creo que aquí hay un problema serio de evolución de renta per cápita, pero no solo en los últimos años, sino yo te diría en las últimas décadas. Tú hacías referencia antes a que
teníamos que hacer reformas estructurales y evidentemente tenemos que hacerlas porque, que yo recuerde, las últimas reformas estructurales que se hicieron aquí en España fueron en el año 15, que fue el último año de la 10ª legislatura, es decir, de la primera del presidente Rajoy, porque ya después de las elecciones del año 20, recuerden que entramos en una etapa, en un periodo de gobierno en funciones que llevó hasta octubre del año 16 con repetición de elecciones, pero claro, inmediatamente después la primera prioridad de aquel gobierno tuvo que ser, y así fue, el aprobar unos presupuestos, pero aquellos presupuestos no se aprobaron hasta un año y medio después. Pero claro, se aprueban los presupuestos y al día siguiente moción de censura, con lo cual se acabó. Es decir, no se hicieron reformas en el año 16 porque fue un año de gobierno en funciones, no se hicieron reformas durante el año y medio siguiente porque se estaban elaborando los presupuestos que se aprobaron en mayo del año 18 y después en junio del año 18 hay un nuevo gobierno y que yo sepa, hasta ahora no ha habido reformas estructurales. Ha habido contrarreformas de reformas que se habían hecho y que creo que, oye, todo es mejorable en esta vida, ¿no? Pero si hablamos de reforma del sistema financiero, reforma del mercado laboral, reforma del sistema laboral, reforma del sistema eléctrico, creo que podemos decir que se adoptaron medidas siendo todo mejorable, pero que iban en la buena dirección. Y, de hecho, ya de una manera técnica, en la segunda parte del año 2013 habíamos salido de la recesión y empezamos a crecer. El panorama a corto plazo, es decir, no parece que en lo que quede de legislatura, poniendo que acabe esta legislatura cuando le corresponde, por tanto nos queda lo que queda de 22 y todo año 23, no parece que el Gobierno vaya a hacer reformas estructurales, por lo menos las necesarias. Tengo la impresión que se va exactamente en la dirección contraria y a intentar hacer contrarreformas de aquellas que se hicieron entre el año 2011 y el año 2015 y, por lo tanto, yo lo que sí pienso es que el siguiente gobierno sí que va a tener una tarea por delante muy, muy ardua y creo que va a ser incluso, probablemente, en términos políticos, incluso más difícil que aquella que tocó al gobierno de Rajoy a principios del año 2012, porque, insisto, en aquel momento no teníamos dos de los graves problemas que hoy sí tenemos y que probablemente con el paso del tiempo y a lo largo de los próximos 12 meses, 18 meses, se van a agravar, que es el de la evolución de precios y la consiguiente política monetaria restrictiva que tienen que hacer ineludiblemente las autoridades monetarias para poder llevar la inflación a niveles del entorno al 2%. Y esa política monetaria, lógicamente, va a tener impacto en los tipos de interés y ese impacto en los tipos de interés al final se va a traducir en unos menores crecimientos y en problemas subsiguientes. Dicho lo cual, yo creo que también los tiempos de dificultades son tiempos de oportunidades y, como siempre en todo, hay ganadores y perdedores. Lo que hay que intentar es que cuando llegue el momento de hacer de nuevo esa reforma, las reformas se hagan y ya llegará el momento de tener que explicarlo en términos políticos, que eso sí que creo que va a ser mucho más difícil. Yo creo que hay tres factores muy importantes. El primero es que se han llevado a cabo contrarreformas que generan muchos mayores desequilibrios estructurales y el déficit de hoy son los recortes del futuro. Eso es incuestionable. Eso no hay, nadie lo puede dudar. Entonces, para mí el gran problema es ante un escenario en el que la política monetaria no puede ser más que de normalización, subida de tipos, reducción de las recompras, que haber duplicado el déficit estructural, el que se genera, crezcas o no crezcas, es francamente preocupante. ¿Por qué? Porque, claro, una economía que pase lo que pase se va a endeudar al menos en 50.000 millones anuales, es una economía que bajo ningún concepto se puede presentar la idea de que va a llevar a cabo la consolidación fiscal desde los ingresos. Y es muy fácil de entender. Los ingresos son cíclicos, los gastos se consolidan. Entonces, solamente con que haya un año de recesión o de incluso simplemente reducción del crecimiento, la pérdida de ingresos no se compensa con gastos, además, que se consolidan y que se aumentan con los precios, ¿no? Entonces,
Yo creo que esto es un factor muy importante a la hora de entender porque, claro, se escucha constantemente la idea de que en España todo va a ir bien porque, bueno, pues tenemos un tejido empresarial que ha salido de una crisis muy dura exportando, pero eso es algo que es una realidad y que por lo tanto nos ayuda. Desde luego tenemos un turismo y una serie de sectores que están comportándose de una manera absolutamente admirable, pero falta una reforma seria de la administración y falta una reforma seria de las partidas de gasto. No se puede estar constantemente añadiendo partidas de gasto que se consolidan y sin entrar a priorizar, que al final es lo que es administrar, ¿no? A mí me parece increíble que estemos en el año 2021, 2022 y 2023 estimando por parte del Gobierno que el gasto extraordinario del año 2020 se ha consolidado y eso ya no se toca. O sea, ha bajado el paro, ha bajado los ERTE, pero, ojo, resulta que se ha consolidado todo ese gasto, se ha ido a otras cosas. Entonces yo creo que hay un elemento ahí muy importante porque además fiarlo todo a la política monetaria del Banco Central Europeo no funciona. Nos lleva a mayor endeudamiento y a mayor estancamiento. Y me gustaría, además, en ese sentido, añadir que España es un país que no tiene la posibilidad ni el lujo de desechar inversiones. Escucho constantemente por parte de las autoridades gubernamentales que, bueno, esto es que este sector no es prioritario, este sector no es prioritario. ¿Cómo que no? Primero, ¿quién les ha dicho a ellos qué sector es prioritario? Y segundo, ¿dónde estamos nosotros como para estar desechando inversiones en infraestructuras, retrasando inversiones? En España se están retrasando inversiones en energía solar y fotovoltaica, en energía eólica, de manera absolutamente irresponsable, ¿no? Yo creo que eso es un elemento que me gustaría también preguntarte un poco y ver cuál es tu opinión, porque yo creo que ahí que teníamos un vector muy importante de aumento de formación bruta de capital, también se está generando un problema, ¿no? Tú lo has apuntado y yo creo que es muy importante el papel que las administraciones públicas en general tienen a la hora de poder ayudar a que haya más o menos inversión. Proyectos de inversión de la iniciativa privada no faltan. Estamos en una comunidad autónoma de Canarias donde cualquiera de los que estamos aquí, estoy seguro, conoce proyectos de inversión que llevan más o menos tiempo y que por alguna razón u otra, casi siempre vinculadas a restricciones, a lentitudes, a aplazamientos de cualquier administración pública, no se llevan a cabo. Eso al final pues tiene una repercusión en el crecimiento, en la riqueza, el bienestar, en el empleo, en todo lo demás. Yo creo que eso es una de las cuestiones que en España, en general, probablemente particularmente en Canarias, donde yo sostengo que llevar a cabo una inversión muchas veces es más difícil que en cualquier otro ámbito de España. No sé si es por la superposición adicional de administraciones que hay en Canarias, pero lo cierto es que por más voluntad, y lo digo porque estaba a los dos lados de la mesa, al lado de la mesa de la administración pública como funcionario y al otro lado como, digamos, responsable político. Muchas veces, por más voluntad que incluso tenga el responsable político, no sale adelante, lo cual no estoy diciendo que es por responsabilidad del funcionario, sino porque probablemente no hay, digamos, una simbiosis de las funciones que tiene uno y otro. En definitiva, yo creo que el que pueda haber más crecimiento, que al final es lo que te marca la diferencia, como te decía antes, respecto a que pueda disminuir la divergencia en niveles de renta disponible, es que aumente la productividad de los factores. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone realmente en hacer inversiones, pero no inversiones de manera indiscriminada, sino inversiones realmente productivas. Ahora tenemos por delante un marco con unos fondos europeos de Next Generation, como probablemente no hayamos tenido nunca en nuestra historia, además con un periodo relativamente corto para ser ejecutados, en el caso de España, los famosos 140.000 millones de euros. Yo creo que todos
estamos viendo aquí cuál es la incapacidad que se está viendo, pero en todos los niveles de la Administración, para poder llevar a cabo la gestión de esos fondos. De hecho, una de las actividades que más ha subido durante los últimos meses, la de las consultoras, que realmente, lo cual para mí, pues está muy bien. Para mí, quiero decir, y para todo ese sector de la consultoría, porque esa es otra de las funciones que cumple. Pero quiero decir que se corre el riesgo de que de una manera indiscriminada vayan inversiones financiadas con esos recursos a proyectos que no forzosamente se traduzcan en un incremento de la productividad que lleve a mayor crecimiento. Yo creo que ese debe ser uno de los retos. A mí me consta que por parte de las administraciones se intenta hacer ese esfuerzo, pero claro, en los fondos europeos que cada 6 años en el marco financiero plurianual de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión, tradicionalmente no llegamos a un grado de ejecución del 40%. Ya. Lo cual, siendo importes, digamos, globales de esos marcos inferiores a esos 140.000 millones que vienen ahora en fondos Next Generation. Cuanto más difícil no va a ser que en un periodo de tiempo más aquilatado pues puedan ejecutarse todos los proyectos que se ponen sobre la mesa, pero insisto, yo creo que lo más importante ahí es proyectos que realmente te impulsen la productividad de los factores. A mí el tema de la productividad me preocupa muchísimo, porque en España siempre hablamos después de las consecuencias de la baja productividad y en los medios de comunicación se habla constantemente de los salarios, se habla constantemente de los puestos de trabajo y la calidad de los puestos de trabajo que se crean, pero no se habla de que eso es consecuencia de muy baja productividad. Entonces, si desde la Administración se subvenciona la baja productividad y se penaliza fiscalmente la alta productividad, el resultado no puede ser más que uno. Entonces, esto me preocupa mucho, sobre todo porque además, en otra de las consecuencias, en España se habla constantemente de que recaudamos poco, ¿no? Decía Paco Umbral que el español es una combinación de árbitro de fútbol y inspector de Hacienda, ¿no? Que le dice a la gente lo que tiene que hacer y además recaudar. Recaudamos poco, se dice mucho, pero no se dice por qué. No se dice que no es porque tengamos impuestos bajos, sino porque tenemos mucho más paro, mucha más economía sumergida y empresas mucho más pequeñas. Y lo que tenemos que hacer es trabajar para que esos 3 factores se reduzcan. Reducir la economía sumergida. La economía sumergida en España no se sumerge por maldad o por ganas de hacer fraude, sino porque no puede emerger. Y si le subes todavía más las cuotas a los autónomos, vas a tener una sangría hacia la economía sumergida en los trabajos de menor cualificación evidente. En el caso de obviamente, decir que se recauda menos cuando tenemos más del doble de tasa de paro que la media de la eurozona y de la Unión Europea, claramente es un análisis sesgado, ¿verdad? Y el otro factor es el tamaño empresarial, que a mí me preocupa especialmente. España no es un país de pymes, España es un país de microempresas. Y cuando la gente piensa que es una microempresa, no es una tienda o un negocio con 4 o 5 empleados. Una microempresa es un señor o una señora con un teléfono y un maletín. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que si no alentamos el crecimiento empresarial y si no alentamos que mejore, o sea, precisamente lo contrario a lo que se hace en muchas ocasiones, entonces pasamos las crisis peor porque tenemos empresas más débiles y además salimos de las crisis con más desempleo, ¿no? Hasta tal punto que estamos viviendo en una especie de realidad paralela en la que con un 13 y pico % de paro nos dicen que hay récord de empleo, ¿no? Por otro lado, que a mí me digan que haya récord de empleo con una tasa de empleo del 58%, pues me sorprende. Pero lo realmente importante de la economía española es que siempre que debatimos sobre todos esos aspectos, estamos debatiendo sobre lo que ocurre, pero no estamos diciendo, oye, ¿y el potencial que estamos perdiendo? Porque claro, nos están diciendo, nos tendemos a conformar con unos datos que no son buenos ni siquiera en términos absolutos o relativos,
pero es que tampoco, es que son especialmente malos comparado con el enorme potencial que tiene este país. Y yo creo que es que hemos visto en comunidades autónomas como Andalucía cómo en cuanto se deja respirar a las empresas y se deja respirar a los autónomos y se permite a la gente llevar a cabo su proyecto, las cosas cambian, ¿no? Y yo creo que hay que dejar de pensar que aquí o allí se han hecho siempre las cosas de esta manera, porque nosotros no tenemos que compararnos con el peor de nuestra zona de influencia, la zona euro o lo que sea. Me preocupa especialmente que nos digan, bueno, es que siempre nos comparamos con los demás para las cosas malas, ¿no? Gastamos menos que Bélgica. ¿Y quién ha dicho que lo que gasta Bélgica es una buena idea, ¿no? Recaudamos menos que Francia. ¿Y quién ha dicho que Francia es un ejemplo que lleva 3 décadas en estancamiento y no ha tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70? Es decir, que nos tenemos que comparar con los mejores, no con los peores, ¿no? Porque podemos y porque tenemos ese potencial y no debemos olvidar el potencial. A mí eso me preocupa particularmente. Desde el punto de vista de las oportunidades de inversión también, porque fíjate lo que es el mundo ahora mismo. Ahora mismo tienes una situación a nivel global en la que tienes la inmensa mayoría de los países emergentes con un enorme riesgo político y monetario. Las monedas se están desplomando y el riesgo político aumenta. Por otro lado, tienes una economía, la China, que se está cerrando y tienes otras economías en las que las oportunidades son menores. Ahora mismo, en la circunstancia en la que estamos, con los 80 billones de dólares que hay en el mundo para invertir, España tendría que ser el sitio en el que la gente dijese, ahí, ese es el sitio donde hay que poner dinero. Por las condiciones económicas, por las condiciones del capital humano, por las condiciones de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Y nos estamos perdiendo ese potencial. Y a mí eso es lo que realmente me molesta. Que nos quedemos con mensajes que luego nos dejan perdiendo toda esa oportunidad que luego se va hacia otros sitios, incluido de la Unión Europea, porque tenemos a 1 hora de viaje, bueno, desde Canarias 4, tenemos a Portugal, que con una fiscalidad más atractiva y con está saliendo de la crisis muchísimo más rápido, ¿no? De hecho, tú hablabas antes de la necesidad de incrementar inversiones, entre otros ámbitos, en el ámbito de la generación con tecnología renovable, y es verdad, por ahí las previsiones son que si de aquí al año 2030 queremos cumplir los objetivos a los que nos hemos comprometido desde el punto de vista no solo de la participación de la generación renovable en lo que es el mix eléctrico, sino en lo que es el mix de energía primaria, pues tenemos que instalar muy probablemente un 50% más de lo que ahora mismo ha instalado en el parque. ¿Cuál es el problema? El problema es que en todas partes de España, muchos de estos proyectos, sean de fotovoltaica, sean de energía eólica, están pendientes de una declaración de impacto ambiental por parte de la Administración autonómica correspondiente que simplemente no tienen capacidad, pero capacidad en materia de recursos humanos, no digo de talento humano, digo de recursos humanos, de disponer de un mayor número de personas que puedan atender a este tipo de tramitación de solicitudes. Claro, si eso no se tramita, al final te van venciendo los plazos durante los cuales tienes que materializar la inversión y acabas perdiendo avales, depósitos, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría comentarte un tema, ya que antes hablaste de Paco Umbral. Yo creo que cada vez que sale el nombre de Paco Umbral todos nos acordamos de aquella famosa entrevista que le hicieron, que dijo al final, oiga, pero yo he venido aquí a hablar de mi libro y resulta que no hemos hablado de tu libro. Y hoy estamos, entre otras cosas también, pues presentando el libro de Daniel Lacalle. Ustedes saben que Daniel es una persona muy prolífica. Es el 7º libro, me comentaba antes que había escrito. Este último, que se llama Cómo hacer crecer tu dinero, es un libro que yo recomiendo, porque tiene una gran virtud, Daniel, que es
hacer fácil, desde el punto de vista pedagógico, lo que en apariencia parece difícil. Es decir, conceptos económicos que en apariencia pueden parecer muy complicados, pues Daniel los explica de una manera que son entendibles. Entonces, a mí hay una cuestión, leyendo el libro y sobre todo teniendo en cuenta cuál es, digamos, la situación que venimos comentando hasta ahora, y es preguntarte tu opinión respecto a cómo ves ese desequilibrio que ahora mismo hay en la economía española desde el punto de vista de la financiación, porque claro, sin financiación no puede haber crecimiento, porque la financiación es lo que hace posible la inversión, por cierto, y lo que hace posible la financiación es el ahorro de unos que otros invierten, como tú explicas muy bien en el libro. Me gustaría saber cómo ves ese desequilibrio que ahora mismo hay entre la porción de inversiones que en España todavía financia la banca comercial, digo todavía porque es un porcentaje muy elevado, frente a lo que financia el mercado, frente a lo que es financiación institucional, en relación a otros mercados, los anglosajones fundamentalmente, Estados Unidos y Reino Unido, donde digamos que esa tasa de mezcla de la financiación es exactamente la contraria, ¿no? Un 70-30, un 80-20%. ¿Cómo crees tú que esta subida de tipos, que ya ha empezado y que segura puede afectar a ese mix en la financiación? ¿Crees que va a incrementar la financiación de mercado, la financiación no bancaria? ¿Crees que por el contrario va a aumentar la financiación bancaria? Sí. ¿Cómo crees que esto puede afectar? Sí. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿por qué nos preocupa la subida de tipos? Nos preocupa la subida de tipos porque pensamos que los bancos van a restringir el crédito y nos va a costar mucho más financiarnos. ¿Por qué no le preocupa la subida de tipos de la misma manera, por lo menos, a las empresas norteamericanas, a las empresas británicas? Porque la inmensa mayoría de la financiación de la economía que llamamos real en los países anglosajones no viene del canal bancario y por eso sufren menos las crisis financieras, a pesar de que se les eche la culpa a uno o al otro. Entonces, es absolutamente clave que tengamos en cuenta primero que han mejorado mucho las cosas. Cuando hablábamos en el año 2011 sobre las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea, eran absolutamente brutales. Han mejorado, hay mucha más inversión y mucha más financiación de private equity, fondos de inversión, crowdfundings, todo tipo de sistemas de financiación. Pero sigue siendo fundamentalmente bancaria. Cuando cualquiera de vosotros que tiene empresas quiere buscar oportunidades de financiación, fundamentalmente va a los bancos. Y es verdad que los bancos en esta crisis están mucho mejor en cuanto a solvencia, liquidez y ratios de capitalización que en la anterior. Pero ese factor de dinamización es muy importante porque el hecho de que haya mucha más competencia y muchos más fondos introduciendo liquidez en el sistema hace también que los buenos proyectos no sufran de una pérdida de financiación cuando hay un entorno de subida de tipos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos, donde con una subida de tipos muy rápida y mucho más rápida que la de la Unión Europea, el impacto sobre la oferta de crédito es mucho menor. Entonces, eso es clave. Y tenemos que entenderlo como algo positivo. Yo cada vez que escucho en los medios de comunicación que los malvados fondos de inversión, que los fondos de inversión esto y los fondos de inversión lo otro, madre mía, pero si lo que tendríamos que hacer es exactamente lo contrario. Lo que tendríamos que hacer es estar trayendo muchísimos más, precisamente porque eso es lo que hace que la economía se dinamice y no sufra cuellos de botella porque el canal bancario no puede muchas veces tirar de todo, no porque los bancos no estén haciendo su trabajo, sino porque ellos no pueden hacer todo el trabajo. Y fundamentalmente en las escalas de empresas que son de tamaño mediano a pequeño, y sobre todo para un país de microempresas, ¿no? Yo creo que eso es clave. Yo creo que lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es fortalecer esa capacidad de salir y atraer inversión de fuera. Y eso no se hace con todas las trabas que se han introducido en nuestro país, ¿no? Ahora, hay una cosa, Daniel, es curioso, cuando hablas de fondos de inversión,
Yo creo que la cultura financiera nos ha llevado a una gran parte de la población a ver estas instituciones como algo tremendamente peyorativo. Cuando detrás de los fondos de inversión lo que hay es la suma de los ahorros de millones y millones de ahorradores, de pequeños ahorradores, que ponen sus ahorros en manos de inversores cualificados, o al menos que piensan que son cualificados, para que, tú lo explicas muy bien en el libro, no para ganar dinero, sino para garantizar y dar seguridad de que tu dinero no va a ir devaluándose y que por lo menos no pierdas. ¿Tú no crees que por parte del sistema financiero en general, y cuando digo sistema financiero digo todos los operadores, aquí estoy hablando de entidades de seguros, estoy hablando de bancos, estoy hablando de cajas, estoy hablando de fondos de pensiones, ha faltado probablemente una tarea de pedagogía más clara para realmente explicar cuál es el papel determinante, que al menos en una economía de mercado, no te hablo de una economía planificada, porque ahí las decisiones no las asigna el mercado, sino que las asigna un Politburó o un comité central. Pero ¿tú no crees que haya faltado, digamos, desde tu experiencia como gestor de fondos, como banquero de inversión, ¿no crees que ha faltado pedagogía? Clarísimamente. En España en particular, la comunicación del sistema financiero, del sector financiero, ha sido reactiva y muy poco divulgativa sobre la importancia del sistema financiero. Y por tanto, el gran problema es que la visión mediática y lo que se ha vendido a la gente sobre el sistema financiero ha venido liderado por personas que piensan que Goldman Sachs es un grupo de rock. Entonces, el gran problema con el que nos encontramos es ese, que ha habido una utilización masiva de la demagogia que permite que se lea en titulares de periódicos relativamente serios llamar fondo buitre a uno de los mayores fondos del mundo de inversión a largo plazo y, entre otras cosas, uno de los que nos salvó cuando nadie quería comprar nuestra deuda. Es alucinante, ¿no? Entonces, el uso peyorativo constante del sistema financiero y una cultura de, digamos, no informar, no ser divulgativo, ha sido un problema importante. Es una cosa curiosa porque no creo que dejen de hacer esa pedagogía por falta de medios, ¿no? No es por falta de medios, es porque hasta hace relativamente poco, y eso le ha pasado al sector de las telecomunicaciones, le ha pasado al sector energético, le ha pasado al sector bancario, hasta hace poco muchas empresas pensaban que era mejor no meterse en líos de debates mediáticos porque ya pasaría. Pero no pasa. Y sobre todo se genera el efecto contrario, ¿no? Por eso es tan importante, en mi primer libro, Nosotros los mercados, se convirtió en un éxito porque decía las cosas que no decía nadie o muy poca gente en aquel momento. Y el objetivo de este es exactamente lo mismo, ¿no? Oye, a mí hay una cosa que antes te iba a preguntar y se me pasó, pero que me gustaría conocer tu opinión. En la actualidad el euro es una moneda, en mi opinión, más que consolidada en el sistema monetario internacional, es una moneda fuerte, pero sin embargo, y ahora empiezan a surgir nuevamente voces, fundamentalmente desde el mundo de la academia norteamericano, poniendo nuevamente en cuestión, como se puso en el año 2011, 2012, el euro y la fortaleza del euro, fundamentalmente por un argumento que yo creo que tiene todo su fundamento, que es, es muy difícil, en teoría, que funcione una unión monetaria si detrás no tiene una unión económica. La unión monetaria es evidente que es una realidad en Europa y, sin embargo, una unión económica en materia de mercado único de la energía, que hemos hablado, cada uno por su lado, mercado único digital, no sé cuántos operadores de telecomunicaciones en Europa frente a 3 o 4 grandes operadores en los Estados Unidos. Incluso desde el punto de vista de la armonización fiscal. Tú, desde el punto de vista teórico, porque práctico, es evidente que está conviviendo, pero desde el punto de vista teórico, ¿le ves fundamento a esos argumentos desde la academia? Ninguno. Y te voy a decir por qué. Primero, porque parte de una falacia, que Estados Unidos tiene unidad fiscal. No es cierto.
En Estados Unidos, Detroit entra en quiebra y no lo rescata Texas. De hecho, no lo rescata ni Michigan, que es donde está Detroit. ¿De acuerdo? No es cierto que en Estados Unidos haya unidad fiscal. Primero. Segundo, no es cierto que el dólar como moneda tenga unidad fiscal. ¿Por qué? Porque es la moneda de reserva del mundo y se utiliza en países como Ecuador, cuya moneda es el dólar, ¿vale? Y etcétera, etcétera, en una enorme cantidad de países que tienen sistemas fiscales completamente distintos y tiene el mismo éxito, y de hecho por eso es la moneda de reserva del mundo. El euro es el mayor éxito monetario sin precedentes. No existe nada que se pueda imaginar. Vamos, si a mí me lo explican el euro a finales de los 80, mediados de los 80, digo, ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Y es un éxito absolutamente brutal. Tan brutal que el dólar se utiliza en el 70% más o menos de las transacciones mundiales. La segunda moneda que más se utiliza en transacciones mundiales es el euro. No es el yuan, no es el rublo, no es el franco suizo, no es la libra. Ese éxito, el éxito y la estabilidad y la confianza en una moneda no viene de que haya unión fiscal, ni muchísimo menos. Viene fundamentalmente de que haya una demanda y un flujo financiero hacia esa moneda global. Eso la Unión Europea lo tiene, la Eurozona lo tiene. Y viene de que haya seguridad jurídica, seguridad inversora y, sobre todo, transparencia absoluta en el sentido de que tú tienes 100 euros en tu cuenta y los puedes sacar. Eso no te pasa con el yuan, por ejemplo, con el rublo. No puedes sacar tu dinero de tu cuenta. Entonces, esto es clave. Eso es lo que tiene que centrar la eurozona para mantener el mayor éxito monetario de, yo creo, podemos decir tranquilamente, los últimos 150 años. Eso es lo que tiene que hacer. En el momento en el que entremos en el café para todos fiscal, ponemos en peligro el éxito del euro. En mi opinión, es exactamente lo contrario. Lo que ha sido el éxito del euro es precisamente que no haya habido unión fiscal. Y además te digo una cosa, muchos de esos académicos que critican al euro y que ponen en cuestión al euro, fundamentalmente están trabajando para que el dólar siga siendo el dólar y no tenga competidores. Esto también hay que recordarlo. Yo comparto tu punto de vista, pero como tú acabas de decir, es evidente, ¿no?, que en el mundo fundamentalmente de la academia norteamericana hay una especie de, no sé si consenso, pero una gran parte, ¿no? Ahora, con un éxito como ha sido el euro a lo largo de los últimos 21 años, en paralelo, ¿tú no crees que ha habido una especie de debilidad institucional y de peso de Europa en el mundo cuando con un 9% de población tenemos el 25% de lo que es la riqueza? Y sin embargo, una de las impresiones que yo tengo es que, por ejemplo, en el debate entre el despliegue de la 5G y ahora de la 6G también, de la sexta generación de telefonía móvil, es un debate a dos, entre Estados Unidos y China, y da la impresión que Europa no tiene ni siquiera opinión ahí. ¿Tú no crees que el papel de liderazgo en el mundo, Europa ha ido mermando a lo largo de estos últimos 20 años, o es probablemente una visión equivocada la que yo tengo? Yo creo que la Unión Europea, que también ha sido un éxito sin precedentes, ojo, es un club en el que entra más gente de la que sale, ¿vale? Ha salido solo uno. Es verdad que la Unión Europea, centrando su atención en muchas otras cosas, no solamente es que haya perdido la batalla tecnológica, es que no se ha presentado. Eso es un gran problema. Es decir, en Estados Unidos aproximadamente el 30% del S&P 500 son empresas tecnológicas y creadas hace relativamente poco. En Europa, en las 600 empresas más grandes de Europa, no son ni el 4%, y podríamos debatir largo y tendido si eso son empresas tecnológicas o distribuidoras de tecnología, que no es lo mismo. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que hacer un trabajo importante de mejorar. Pero es verdad que la Unión Europea
es reactiva. Es decir, es un proyecto. La Unión Europea es un proyecto que en el mercado llamaríamos the bull market, ¿no? Es un proyecto que está fenomenal cuando las cosas van bien, ¿eh? Y cuando las cosas van mal, nos lleva tiempo ponernos de acuerdo y es complicado. Pero, ojo, con todas las apuestas, lo he vivido en el otro lado, con todas las apuestas viniendo de la Unión Europea se rompe, la Unión Europea se rompe, la Unión Europea se rompe. No. Y no se rompe, ¿no? O sea, que yo creo que hay muchas cosas que mejorar. La Unión Europea lo que tiene que hacer es empezar a tomar un liderazgo a nivel global que solamente puede venir de que sea un éxito económico. O sea, la razón por la que la gente percibe el liderazgo de Estados Unidos y de China es porque ve y dice, bueno, estos países, o sea, sin desempleo, crecimiento, lo que sea. En la Unión Europea, ese constantemente llevar al mínimo común denominador en vez de al máximo común divisor nos lleva a perder muchas de las oportunidades. Por eso yo estoy en contra de la unidad fiscal y estoy a favor de sacar el máximo de posibilidades de cada uno de los países. O sea, que el motor de la Unión Europea no tiene por qué ser Alemania siempre, que puede ser en otros momentos otro país, ¿no? Y con su diversidad. Yo creo que esa es la clave. Y si no lo hacemos de esa manera, ahí es como se puede poner. Muchas veces a los que decimos estas cosas, a los que decimos que el Banco Central Europeo no tiene que jugar a ser la Reserva Federal, sino a defender el poder adquisitivo del euro y la fortaleza del euro y que la inflación no sea elevada y que la Unión Europea haga esto, nos dicen que es que somos antieuropeos. No, señor. Somos pro-europeos, porque lo que yo quiero es que el euro siga siendo un éxito y que no desaparezca con el inflacionismo, y quiero que la Unión Europea siga siendo un éxito y que nadie perciba que, qué bien han hecho estos que se fueron. Eso no es lo que yo quiero. Curioso, acabas de mencionar algo que no había salido hasta ahora, que es la importancia de los liderazgos. Y tú hablabas, es necesario que Europa asuma un nuevo liderazgo en el mundo. Yo la percepción que tengo, y no solo de Europa, si me apuras, tengo la percepción de falta de liderazgo hoy en este mundo de Occidente. Probablemente cambiando un poco desde la guerra de Ucrania, que da la impresión que estamos reaccionando frente a esa debilidad energética, frente a esa debilidad militar. Sí. Después de todo este pacifismo happy que hemos practicado aquí en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues hemos visto que también de vez en cuando pues esto de la persuasión pues es importante, ¿no? Entonces, ¿tú no crees que Occidente en general ha ido, y frente a China fundamentalmente, perdiendo posiciones de liderazgo? Hay un libro que estoy seguro que has leído mucha gente aquí, que es aquel libro de Niall Ferguson, que es un profesor de no sé si de Harvard o de Stanford, que escribió hace unos años, que era Occidente y el resto, algo así se llamaba, ¿no? Y él decía, mira, en el año 1400 Oriente era un imperio extraordinario, los aztecas, los incas, Estados Unidos pues no existía desde luego en la concepción que luego a partir de la fundación de los Estados Unidos existió, Europa era todo una zona en guerra. ¿Y quién iba a decir en aquel momento que los 500 años siguientes iban a ser años de liderazgo de todo Occidente? Y él lo atribuía a una serie de factores, entre los cuales decía, oye, muy importante la ciencia, muy importante la medicina, muy importante la competencia, muy importante la ley. Yeah. Entonces, ahora mismo, ¿tú crees que podemos estar en una mutación de cambio de equilibrios entre Oriente y Occidente una vez más? ¿O tú crees que esto es un espejismo? No, yo creo que hay un riesgo importante. Y hay un riesgo importante, ¿por qué? Porque tú acabas de decir las razones por las que Occidente era líder, que era la seguridad jurídica, el imperio de la ley y la defensa de la propiedad privada. En el momento en el que Occidente pone en duda esos tres pilares, aparte de los culturales que nos unen a todos, etcétera, la independencia de las instituciones, etcétera, empieza a resquebrajarse su liderazgo. Entonces, ese liderazgo se empieza a perder desde dentro, cuando
en un país como Estados Unidos, pues se empieza a poner en cuestión la independencia de las instituciones o el imperio de la ley y la defensa de la propiedad privada. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta de que ese privilegio de liderar el mundo conlleva una enorme responsabilidad, que es liderar el mundo y además liderarlo desde el ejemplo. Decía Bill Clinton, ¿no?, que no estamos aquí para dar ejemplo de nuestro poder, sino para liderar desde el ejemplo, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora mismo se está introduciendo en el imaginario público la idea de que a lo mejor nos iría mejor con una autocracia, que es muy peligroso. Es una consecuencia del populismo creciente. Es una consecuencia del populismo creciente que viene, que es en sí una consecuencia de la falta de defensa de los valores, principios e ideales de Occidente por parte de de lo que son los poderes fácticos previos. O sea, el populismo es una respuesta agresiva a una falta de liderazgo previo. Y no tiene que ver también, ¿no crees?, con la debilidad institucional que a veces estamos. También, ¿te acuerdas aquel también famoso libro de Robinson y Acemoglu, ¿Por qué fracasan las naciones? Y al final venía a decir, mira, si en la frontera entre Estados Unidos y México está Sonora, la parte de Sonora de México y la parte de Sonora de Estados Unidos, mismo clima, misma cultura prácticamente, misma raíz religiosa, ¿por qué en unas partes de Sonora hay el progreso que hay y en otra no lo hay? Decía, porque las instituciones en una parte funcionan, son las americanas, y en otra parte son las instituciones mexicanas. ¿Tú no crees que estamos asistiendo, o salvando todas las distancias, lógicamente, pero no crees que podemos estar asistiendo también a una cierta debilidad institucional, que al final eso lo huelen los populistas? Claro. Y acaba ocurriendo lo que ha ocurrido en Colombia, acaba ocurriendo pues lo que ha ocurrido de nuevo en Bolivia, claro, lo que ha ocurrido en Perú, etcétera, etcétera. Claro. La primera puñalada que recibe una democracia es autoinfligida. Siempre se la hace a sí misma. Y claro, una vez herido, ya eres débil para el populismo. Ya sabes eso de que los pueblos que no aprenden de su historia, la condena es repetirla. Exacto. Tenemos 2 minutos para que nuestro amigo Pedro... Brevemente. Buenas noches, Daniel, José Manuel. Muchísimas gracias por haber aceptado este reto. Sobre todo por haber aceptado este formato sin moderador, sin periodista, lo cual demuestra claramente que los periodistas sobramos ya en esto de los eventos y quedan inaugurados oficialmente los debates sin moderador y sin periodista. Yo solo quiero entorpecer la noche para hacerle 2 preguntas, una a cada uno, muy breves, muy claras y muy concisas. Tengo un libro, Daniel, el 7º, como decía José Manuel antes, que estás presentando por toda España, que se titula Haz crecer tu dinero. ¿Cómo en estos tiempos? Pues la manera de hacer crecer tu dinero en estos tiempos debería empezar por hablar con nuestros padres, con nuestros abuelos y con nuestros familiares, que todos crearon su pequeño o gran patrimonio en circunstancias muchísimo peores que las que estamos viviendo ahora. Cada vez que escucho a alguien decir que ahora hay mucha incertidumbre y muchos problemas, le digo que no solamente que está equivocado, sino que es un poco vago, en el sentido de que debería hablar más con nuestros familiares que con tipos de interés al 24%, al 13%, tú que eres muy joven, nos encontramos con maneras en las que fue. Entonces, una de las, y hay que comprarlo, baratísimo el libro, uno de los capítulos del libro explica cuál ha sido la evolución de una familia española, explicándole a la gente, una familia inventada, explicándole a la gente que el próximo que diga que ahora es muy difícil ahorrar y muy difícil invertir, obviamente no ha hablado con su abuela o su abuelo. Bueno, con José Manuel Soria lo voy a tener un poquito más complicado. Él decía hoy durante una comida que hemos tenido que estaba desentrenado de este tipo de eventos, pero al final hemos podido comprobar que no es así. Lo que pasa, señor Soria, es que llevo semanas escuchando un rumor en la calle y estoy prácticamente en la obligación de hacerle la pregunta. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo.
Pregunta, tú pregunta. Sin anestesia. Sin anestesia. ¿Tiene usted pensado volver a la política? De la política uno nunca se va, creo yo, ¿no? Y de hecho yo soy militante del Partido Popular, pago mis cuotas, aquí está mi presidente regional, Manolo Domínguez, pero eso es una cosa y otra cosa muy distinta es la política activa, ¿no? Y la política activa yo creo que es una actividad apasionante, necesaria, pero que requiere el 100% de tu tiempo, de tu dedicación y a veces incluso un poco más. Yo ni un solo segundo de estos últimos 6 años que llevo fuera de la política activa me he planteado el volver a retomarla porque no tendría, digamos, tiempo para poder dedicarle lo que la política requiere y sobre todo yo creo que hay personas mucho más cualificadas hoy en el Partido Popular y en otros partidos seguramente también, ¿no?, para desempeñar estas funciones. Rumores silenciados, entonces. Bueno, yo rumores no había oído ninguno. Sí, están. Pero si tú lo dices, yo... Bueno, durante la comida Daniel le ha dedicado un libro, regalo a José Manuel Soria. No sé si quieres leerle tú la dedicatoria o se la leo yo. Se la leo yo, porque además perfecto, como tengo la letra que creo que tengo... es lo suyo. Esto, os voy a contar una anécdota. La iba a leer Pedro. Tiene letra de médico. Como tengo la letra que tengo, le he tenido que mandar la dedicatoria por WhatsApp para que pudiese leer. Pero os la leo. Para mi querido José Manuel, desde hace años un referente en energía y también finanzas. Desde aquella reunión en Londres, un placer siempre compartir ideas. Un abrazo, Daniel Lacalle, ese soy yo. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por habernos elegido para presentar tu libro una vez más. Muchas gracias a todos, muchas gracias por venir y por vuestra atención y vuestro cariño y sobre todo para una vez que los tiburones los tenemos detrás, pues un gustazo veros a todos. Mil gracias por vuestra atención. Muy bien, pues yo también muchas gracias en primer lugar a Pedro Guerra y a Tiempo de Canarias por haberme invitado a participar en este acto, que la verdad al principio yo se lo decía a Daniel, digo, oye Daniel, yo estoy bastante desentrenado, que llevo ya muchos años fuera de esto, pero la verdad es que me lo has hecho muy cómodo, Daniel, porque hablar contigo siempre, aparte del placer, es una pedagogía continua la que hacemos y hoy otra vez me has vuelto a enseñar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias.